y en ser muy malos en encontrar los caminos para aplicar esas soluciones, lo cual es un problema también serio porque no gozamos de las ventajas del pragmatismo anglosajón, ¿verdad? Que van mucho más, no se preocupan tanto en darle vueltas a los problemas y van más a buscar soluciones. Y además, los diagnósticos y las recomendaciones de aquella época era un pensamiento del desarrollismo que estaba un poco basado en cómo se habían desarrollado los países industrializados, ¿verdad?, en el mundo. Y es cierto, los países industrializados todos cerraron sus fronteras, lograron, digamos, crear competencias internas, ¿verdad?, endógenas, y a partir de ahí, cuando tuvieron ya una capacidad propia desarrollada, un conocimiento, una expertise, una tecnología, digamos, fueron abriendo progresivamente sus fronteras. Después recomendaban a los demás que las abrieran en etapas prematuras, que sabemos que causa más subdesarrollo. Pero en el caso de Uruguay y de los países pequeños, el haber tenido esa estrategia de cierre de fronteras, de sustitución de importaciones y demás, tuvo consecuencias diferentes que en otros países, como Brasil, por ejemplo, o como México o Argentina mismo, que por su mercado interno podían hacer algo mejor que lo que hacíamos en aquella época en Uruguay, ¿verdad?, en el cual el país estaba cerrado. En esa época, digamos, la concepción que venía un poco universal era, por lo menos en América, era justamente, bueno, tenemos un atraso en ciencia y tecnología, ¿verdad? Y se crearon los consejos de ciencia y tecnología en los distintos países, pero en los países pequeños fueron más que nada, digamos, preocupaciones intelectuales, muy poco se pudo avanzar. En cambio, en Argentina, como dijo Julio, en Brasil, en los países grandes, México, Colombia, hubo realmente, digamos, un desarrollo por lo menos de la inversión en ciencia y tecnología, de la formación de gente, ¿verdad?, porque la materia humana es la más importante en estas cosas, que les dio más facilidades que a un país como Uruguay. Y fue, en el caso nuestro, recién a la recuperación de la democracia, digamos, por el primer gobierno de Sanguinetti, que en el BID se había reconocido también la necesidad de que este tipo de actividades de fomento de ciencia y tecnología para, digamos, el desarrollo fuera privilegiado, que se creó un primer programa importante, con recursos importantes, que se llamó CONICYT-BID, y que fue presidido por Israel Bonsever, digamos, un gran economista nuestro. Ese programa, digamos, sirvió para darle al Uruguay, dar un salto en cuanto a inversión, sobre todo, digamos, en equipamiento y en formación de recursos para la Universidad de la República, digamos, que era la institución, digamos, que fue básicamente favorecida por ese préstamo. Esto estaba bastante todavía contaminado del modelo lineal que decía Julio, que más ciencia y más desarrollo tecnológico iba a producir más bienes, más beneficios económicos a la larga, pero de hecho muy poca participación de empresas hubo en esa primera versión, digamos, del programa de ciencia y tecnología, por lo cual ese conocimiento fue más de tipo académico, incluso el que era de desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico, si queda digamos, en una publicación o en un libro o en un estante, no tiene tampoco ninguna consecuencia, ¿verdad? Esto, digamos, estamos hablando del fin de los 90, pero el segundo programa ya se reconoció este problema y hubo componentes específicamente para el trabajo con empresas, para lo que llamamos innovación, ¿verdad?, que tiene que ver con cosas que realmente lleguen al mercado. Innovación no es solamente la novedad o el invento, ¿verdad? Por eso yo soy un poco crítico con el tema de las patentes, porque muchísimas patentes no llegan a nada
Y además las grandes empresas patentan para protegerse muchas veces, no para usar ese conocimiento, ¿verdad? Entonces hay un gran esfuerzo, digamos, de patentamiento y hay un gran esfuerzo de protección de las patentes que en realidad, digamos, no crea valor, ¿verdad? Crea valor para los abogados, por ejemplo, que en Estados Unidos ya se apropian de 1/3 de la inversión en ciencia y tecnología prácticamente por todo el tema de los litigios, ¿verdad? Y para países como Uruguay, el patentar, salvo que sea un patentar en un país, digamos, de los países grandes, que es muy caro, y defender además esa patente, está muy por fuera de las posibilidades de nuestras empresas, en muchos casos, ¿verdad? No quiero generalizar, no es siempre así, hay evidentemente cosas que son importantes de patentar. Pero un nuevo medicamento de uso universal, el desarrollo cuesta cientos de millones de dólares. El desarrollo, la investigación y desarrollo, ¿verdad? Y llevarlo a la parte industrial. Pasa años, digamos, en las distintas etapas de clínicas, de prueba y demás. Entonces, eso no solo ha afectado, digamos, a países como Uruguay, sino que prácticamente las patentes de medicamentos nuevas son cada vez menos, ¿verdad? Porque es muy difícil recuperar esas inversiones. Entonces, dicho esto, quiero decir que el Uruguay ha ido progresando, entendiendo mejor, tratando de involucrar cada vez más a las empresas en el tema de innovación, pero la verdad es que nosotros tenemos muchos empresarios que fueron formados en la época que hablábamos originalmente del país cerrado y que realmente conceptualmente se pueden considerar rentistas más que empresarios, ¿verdad? Consiguieron una posición y la tratan de mantener de cualquier forma. Ese no es el empresario schumpeteriano, ¿verdad? Que es el innovador, que es el que realmente crea conocimientos y desafía al anterior, a sus competidores, ¿verdad? Hoy día gran parte de este cambio cultural está también relacionado con el nuevo empresariado, ¿no? Y hay cada vez más conciencia de que hay que apoyar a los emprendedores tecnológicos, ¿verdad? La Universidad Hort es un buen ejemplo. Ellos tienen una incubadora, una preincubadora básicamente, digamos, para llevar de idea hasta el proyecto de una empresa. Después en el LATU está la incubadora Ingenio. Ese tipo de unidades son claves para poder avanzar. Yo creo mucho más, digamos, en la posibilidad de que eso dinamice gran parte, en cosas que antes ni considerábamos, porque ahí están los videojuegos, ¿verdad? Toda la parte de animación, de cine, y industrias nuevas totalmente, llevadas por jóvenes que son muy emprendedores y desafían, y ese tipo de cosas se pueden hacer desde Uruguay, ¿verdad? No podemos hacer industria pesada en Uruguay, pero ese tipo de actividades se pueden hacer y se están haciendo, ¿verdad? Bueno, creo que en todo esto lo que nos falta todavía es darle solidez a este sistema de creación de conocimientos, y una de las bases, y acá le voy a dejar ya al especialista en educación, tiene que ver también con el tema de cómo se fomenta la creatividad, ¿verdad? Y creo que me gustaría también escucharlo a Pablo si ha preparado algo de eso, pero yo estoy convencido que nuestro sistema educativo, o de enseñanza más exactamente, es muy perverso en cuanto a la fomento o a permitir a los chicos desarrollar sus capacidades. No se entiende, digamos, como Julio lo expresaba, digamos, a veces no entendemos a nuestros hijos o a nuestros nietos, y entonces hay hay demostraciones, incluso en otros países, que a medida que avanzan los chicos en el sistema educativo, en los distintos años, cada vez son menos creativos.
cada vez tienen más miedo a arriesgar una propuesta propia. Y eso está muy relacionado, digamos, con la libertad, ¿no es cierto? Creo que la coacción de la libertad es justamente lo que arruina la creatividad y lo que arruina la innovación. Entonces, ojalá encontremos las formas. Yo no tengo ninguna fórmula para proponerles, pero sí esa idea de que cuando restringimos libertades, cuando no dejamos florecer la creatividad, estamos matando el futuro del país. Era eso. Seguidamente vamos a escuchar al doctor Da Silva. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes. Yo soy el chico de las diapositivas, cambiado de lugar. Voy a intentar hacer solo 2 o 3 comentarios, y el primero, que es de carácter muy general, es felicitarme por el hecho de que para esta reunión se haya elegido este tema, teniendo en cuenta quiénes son los organizadores, es decir, el Ateneo de Montevideo y el CLAE, que son 2 instituciones que en principio no tienen nada que ver con la ciencia y la tecnología. Y yo creo que eso es una buena noticia. En Uruguay tenemos un déficit de discusión de este tema, de discusión pública de este tema, y en general quienes discuten este tema y lo colocan en la agenda son quienes tienen intereses directos, ¿no? Por ejemplo, quienes esperan recibir dineros públicos para poder desarrollar cierto tipo de actividad, cosa que es perfectamente legítima, no lo estoy criticando, pero un tema no se convierte en un tema de primera magnitud para una sociedad hasta que no sale del círculo de quienes tienen intereses más directos y se convierte realmente en una cuestión de discusión ciudadana. Entonces, que esto pase acá me parece muy bueno, y ojalá ocurriera con más frecuencia en relación a este tema. Me parece eso especialmente importante porque, en mi opinión personal, en este país hay mucha gente en este momento que está encandilada con una ilusión un poco rara, que es se solucionaron todos nuestros problemas. Los astros se alinearon, las cosas que nosotros vendemos aumentaron enormemente de precio, la demanda sobre esas cosas se mantiene aunque los países centrales tengan problemas, y entonces en realidad no importa mucho lo que hagamos porque estamos condenados al éxito, como dijo famosamente Duhalde en Argentina. Bueno, yo creo que esa expectativa es totalmente infundada. Y en primer lugar, refleja un olvido de nuestra historia. Cuando uno mira para atrás la historia del Uruguay, descubre que ya hemos pasado 2 o 3 veces por ciclos como este, en donde efectivamente los astros se alinearon a nuestro favor y los productos que nosotros teníamos para vender se volvieron muy caros, pero todo eso, cada una de esas veces eso se terminó. Y cuando eso se terminó, nuestra capacidad de reacción, nuestra capacidad de sobreponernos a ese deterioro del contexto fue muy escasa. Entonces, si nos ilusionamos de este modo, creo que estamos olvidando lecciones importantes del pasado. Pero además creo que también es una expectativa infundada, porque si uno elige cualquier definición mínimamente exigente de lo que es desarrollo, y con eso quiero decir cualquier definición que no reduzca el desarrollo a un aumento del producto per cápita, que es un indicador nada confiable para definir un país como desarrollado. Hay países petroleros que tienen índices per cápita extraordinarios y en donde una proporción enorme de la población vive extremadamente mal. Cualquier definición medianamente exigente de desarrollo nos va a decir que el desarrollo sí implica un aumento del producto per cápita, pero además implica el logro de ciertos umbrales de integración social, el logro de ciertos umbrales de estabilidad institucional, el logro de ciertos umbrales de competencia en materia científico-tecnológica. Y si utilizamos cualquier definición de ese tipo de desarrollo, lo que descubrimos es que ningún país se desarrolló exclusivamente vendiendo commodities. Eso no existe.
Sí hay países que durante ciertos periodos aumentaron mucho su producto per cápita vendiendo commodities, pero si uno utiliza una definición de desarrollo mínimamente exigente, ningún país la alcanzó, solo por esa vía. De modo que tenemos, para decir el cliché, una oportunidad y un desafío. La oportunidad es que realmente estamos en un momento en donde disponemos de más recursos que antes, pero el desafío es que es altamente probable que eso se termine, que deberíamos tratar de no repetir la historia y que para eso tenemos que intentar fortalecernos en áreas en las que tradicionalmente no hemos sido particularmente fuertes. Como Andrés adelantó, en este tema yo de lo único que puedo hablar un poquito es del área de lo que tiene que ver con la educación, porque a diferencia de Julio y de Andrés yo no provengo del área científica tecnológica, y quiero hacer algunos comentarios breves aclarando previamente algo, y es que no creo que tengamos que tener expectativas demasiado altas respecto de lo que la educación por sí sola puede hacer en este terreno. La educación puede tener un impacto importante si va acompañada de otras cosas que tienen que pasar fuera de las instituciones educativas, típicamente la industria, típicamente el área de las políticas públicas. Pero suponer que este problema se resuelve exclusivamente, casi exclusivamente, apostando a la educación, creo que sería un error y una clase de error que tenemos cierta tendencia a cometer. Me gustaría, porque no hay mucho tiempo, mencionar un problema que creo que es algo así como la ilustración de muchos otros problemas. Todos sabemos que en Uruguay tenemos un déficit de gente formada en el área de la ciencia y tecnología. Y no porque no haya oportunidades de formación en esa área, no porque no haya oferta, sino porque muy pocos uruguayos optan por ese camino. Cuando miramos cómo se compone la matrícula universitaria del Uruguay, descubrimos que la gente que elige esa área, el área dura de la ciencia y tecnología, sigue siendo una proporción comparativamente chica, no solo chica por comparación al resto, sino que en términos internacionales es bastante chica. Para ponerlo como un ejemplo que todos conocemos, no hay desempleo en el área de la informática, pero no ha aumentado espectacularmente como podría haber aumentado el número de gente que hace ingeniería informática. Y sí hay problemas para tener una actividad profesional exitosa en el terreno del derecho o en el terreno del notariado, y hay muchísima gente que sigue estudiando esa clase de cosas. La pregunta es, ¿por qué pasa eso? Y creo que para empezar hay que rechazar una respuesta muy frecuente, que es la respuesta despreciativa. Lo que pasa es que los uruguayos somos todos conservadores, lo que pasa es que los uruguayos nos guiamos por las inercias, seguimos haciendo lo que hacíamos hace 50 años. Bueno, como todas las respuestas que implican suponer que casi todos son tontos, menos el que da la respuesta, no es una respuesta satisfactoria. Los uruguayos no es que seamos tan tontos, y cuando uno analiza el problema se da cuenta de que hay algunas razones bastante lógicas para adoptar ese tipo de estrategia. Por ejemplo, el hecho de que tengamos un mercado de empleo muy chico, con muy pocas oportunidades, en donde la hiperespecialización puede convertirse en un problema, y en cambio el recibir un tipo de formación que me convierte en un polifuncional, que puedo aprovechar oportunidades de trabajo bastante heterogéneas entre sí, me puede dar mejores garantías de que voy a tener un ingreso y un empleo durante periodos razonablemente prolongados. O el hecho de que como tenemos una actividad industrial muy frágil, hay ciclos muy cortos, ¿no?, de sectores de actividad que crecen, generan mucha actividad, generan muchas oportunidades de empleo, y cuando uno los va a ver 15 años después, eso se vino abajo y las oportunidades de empleo se redujeron radicalmente. Entonces, no es que los uruguayos sean tontos, es que no están dadas las condiciones para que se tomen en una mayor proporción la clase de decisiones que personas, que agentes privados deberían tomar si queremos contar con una masa crítica como la que reclamaban mis colegas hace unos minutos. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer para contrabalancear esas razones que tienen su lógica, pero que nos meten en un cuello de botella difícil de superar?
Y yo quisiera simplemente, a título de anotación, mencionar 2 o 3 cosas. Algo que me parece muy importante es, tenemos que sofisticar enormemente nuestros sistemas de financiamiento de la educación superior. Tenemos un esquema de financiamiento de la educación superior terriblemente tosco, que básicamente solo distingue por institución. Precisamente, si usted elige una institución, que es la Universidad de la República, entonces tiene el 100% de financiamiento de sus costos de estudio. Si usted elige cualquier otra institución, tiene 0%, y hay muy pocas excepciones a eso. Estoy hablando en particular de financiamiento de los estudios. Nuestro sistema de financiamiento no es sensible a la clase de elección que hace la gente, y no es sensible a las características socioeconómicas de la gente. Solo es sensible a la institución que elige. Bueno, en términos comparados, ese es un sistema de financiamiento extremadamente tosco. Los uruguayos tenemos una serie de bloqueos con eso, pero yo diría, al menos por este tema tendríamos que animarnos a discutirlo. Y si nosotros miramos las prácticas de países que han sido exitosos en fortalecer sus capacidades en ciencia y tecnología, una de las cosas que vemos es que han tenido programas muy agresivos para premiar a la gente que elige cierto tipo de formación. Mire, si usted elige la clase de formación tecnológica que a partir de ciertas estimaciones razonables nosotros pensamos que vamos a necesitar en los próximos años, no es que no le vamos a cobrar por estudiar, le vamos a pagar por estudiar. Y le vamos a dar una enorme cantidad de facilidades para que usted se sienta atraído por esta opción. Hay mucho hecho en este terreno, hay mucho escrito en este terreno. Los uruguayos seguimos funcionando como si esa enorme cantidad de experiencias interesantes que hay en el mundo nunca hubieran existido. Y creo que ahí hay todo un terreno para avanzar mucho. El otro terreno donde creo que tenemos que avanzar mucho, lo mencionaban tanto Julio como Andrés, es la calidad de la formación docente. Efectivamente, secundaria es un punto clave en esto, y estamos viviendo una verdadera catástrofe. La gente que hoy elige formación docente, la elige como resultado de una dinámica de selección negativa muy terrible. Nadie que quiera ser particularmente exitoso en su actividad, particularmente visible en su actividad, particularmente bien remunerado en su actividad, elige la formación docente. Hay algunos estudios muy terribles que muestran cómo en los últimos años nos han pasado cosas como esta. En Uruguay pasa lo mismo que en todas partes, que es que el porcentaje de personas que nacieron en un hogar cuyo jefe solo había tenido estudios primarios tiende a disminuir. Eso pasa, ya pasó antes en Europa, en Estados Unidos, pasa en toda América Latina. La cantidad de gente que responde a la pregunta diciendo en mi casa el jefe de familia no había ido más allá de la escuela es un porcentaje que viene disminuyendo desde hace muchos años. Bueno, en los últimos años, entre los docentes del sector público uruguayo aumentó. Quiere decir que estamos reclutando en niveles socioculturales cada vez más débiles. Si comparamos a la gente que hoy opta por la formación docente con la gente que optaba por la formación docente hace muchos años, hay una diferencia muy notoria. Y la verdad es que eso tiene su lógica. No es una opción atractiva. No es una opción atractiva porque la calidad de la formación que se brinda no es buena, pero sobre todo no es una opción atractiva porque las condiciones de trabajo no son buenas. Y ahí creo que un error que tendemos a cometer frecuentemente es creer que la manera de atraer mejores candidatos para la formación docente es mejorar los centros de formación docente. No. Eso puede ser una partecita de la solución, pero no es toda la solución. Porque si yo le ofrezco a alguien, vas a pasar 4 años magníficos en el centro de formación docente que tú elijas, y después vas a vivir un infierno que va a durar los 30 o 40 años que dure tu actividad profesional, bueno, no es una oferta atractiva. Entre la extremada rigidez curricular que tenemos y el sistema vertical e inspectorial que tenemos en el terreno pedagógico, el déficit enorme
de reconocimiento social que hay justamente porque lo que le pasa a los docentes es que no pueden diferenciarse. ¿Qué le pasa a cualquier profesional de cualquier actividad, desde un carpintero hasta un médico? Que si hace mejor las cosas que otros, más gente los busca, más gente tiene la oportunidad de obtener sus servicios y eso repercute sobre su carrera profesional. Tiene más prestigio y tiene más ingresos. Bueno, las reglas de juego que determinan cómo funciona la formación docente en nuestro país hace, como dice una frase dicha en otro lugar, porque a mí me parece muy correcta, hace que si usted hace algo mal, no pasa nada. Y si usted hace algo bien, tampoco pasa nada. Es totalmente indiferente el sistema de reglas a la calidad de las prestaciones docentes. Entonces me parece que así como tenemos que sofisticar los mecanismos de financiamiento de los estudios superiores, tenemos que sofisticar y cambiar radicalmente los mecanismos de reclutamiento docente, de remuneración docente y por supuesto las condiciones de trabajo pedagógico que les estamos dando a los docentes. Si no, efectivamente vamos a seguir prolongando lo que decían Julio y Andrés. Hay una frase que siempre recuerdo que dijo Felipe González a propósito de esto, cuando era presidente del gobierno español, dijo: en España los niños entran a la escuela soñando con ser empresarios y salen soñando con ser empleados. Bueno, en Uruguay los niños entran soñando con ser inventores y salen convencidos de que nunca van a inventar nada y que no vale la pena intentarlo. Me parece que ahí tenemos un problema y tiene mucho que ver con el perfil de nuestra docencia. Entonces creo que tenemos que cambiar los mecanismos que hacen que la gente voluntariamente elige ciertas carreras y no otras, y creo que eso tiene que ser absolutamente voluntario, y tenemos que cambiar los mecanismos que llevan a que tengamos cierto tipo de cuerpo docente y cierto tipo de prácticas docentes. Lo que me importa señalar como última observación es esto: a veces a los uruguayos tenemos mucho la tendencia a decir, como tenemos que hacer esto, vamos a dar una solución de tipo administrativo. Dejamos las estructuras de incentivos tal como están, pero creamos una unidad del Estado que se va a encargar de resolver este problema. Frente a la falta de inversión y de innovación que durante muchos años hubo en el sector agropecuario, dejamos los incentivos tales como están, pero creamos el plan agropecuario. Bueno, esas soluciones administrativas en general solo producen sellos de goma. Instituciones que van a consumir dinero, que van a permitir que alguna gente viva razonablemente bien, pero que no van a dejar una huella profunda. Porque si los incentivos diariamente operan de modo tal que la gente va a tomar ciertas decisiones, no hay unidad administrativa que cambie eso. Bueno, creo que lo mismo se aplica para este caso. No tenemos ahora que ponernos a crear oficinas de la innovación, oficinas de educación, innovación y cosas. Eso no sirve de nada. Lo que tenemos que hacer es cambiar los incentivos. Tenemos que cambiar los incentivos de modo que más gente encuentre razones para estudiar las disciplinas a las que hoy le escapa. Tenemos que encontrar incentivos para que gente con otro perfil elija la formación docente y también, dicho sea de paso, tenemos que cambiar los incentivos para que dentro de las empresas se haga más innovación y desarrollo. Creo que felizmente en los últimos años la ANI ha empezado a hacer cosas en esta dirección y eso es una muy buena noticia. Creo que es la clase de cosas que vale la pena hacer. Pero insisto, no es con soluciones administrativas, tampoco es con soluciones pedagógicas de tipo vamos a reescribir los programas de modo que hablemos más de esto. Lo que hay que cambiar son las estructuras de incentivos. Después lo otro, sí, va a requerir más pienso, va a requerir elaboración, pero de algún modo ahí vamos arriba de la ola en lugar de ir en contra de la ola. Si queremos ir en contra de la ola, no vamos a poder solucionar estos problemas. Estoy un poquito en la hora, así que les agradezco mucho. Ingeniero Fernández. Un par de comentarios nomás sobre estas exposiciones. Como habrán visto, hay bastante coincidencia en lo que estamos diciendo, pero hay algunos puntos que yo quería destacar. El primero es que los uruguayos no somos distintos del resto del mundo. No somos únicos en esto en ninguna dimensión. Los empresarios uruguayos no son más rentistas que los empresarios de otra parte. Quizás menos en algún caso. Lo que ocurre es que tienen oportunidad de serlo y los otros no se pueden dar el lujo de hacerlo porque la competencia se los traga.
Esa es la diferencia, ¿no? Es cierto lo que decía Pablo sobre los incentivos docentes, pero hay un caso que eso no ocurre, que es con los profesores particulares de matemáticas, por ejemplo.